Un saludo para todos y bueno, lo prometido es deuda. Estamos aquí con el segundo video que trata sobre el tema de las tribulaciones en la vida de un creyente. Habíamos dicho en el video anterior que en este segundo video o en esta segunda parte íbamos a hablar de la vida de Pablo. Íbamos a contrastar lo que se enseñó con la vida del apóstol Pablo. Nosotros pudiéramos de pronto en términos de tribulaciones escoger mi vida o tu vida, porque lo más seguro es que tú y yo hemos experimentado tribulaciones a lo largo de nuestra vida como creyentes, pero creo que no hay vida más adecuada que la de este apóstol. Un apóstol que fue muy sufrido, pero que al mismo tiempo gozó de grandes privilegios de parte del Señor. Por lo tanto, vamos entonces al grano. Yo quiero que veamos en 1 Corintios 4, versículos del 9 al 14. 1 Corintios 4, del 9 al 14 dice así: Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Bueno, yo quiero que notemos algunas cosas en esta porción bíblica. Pablo está describiendo de alguna manera ciertos sufrimientos que ha experimentado. Y yo quiero que nos fijemos en el versículo 11 cuando dice: hasta esta hora padecemos de hambre, tenemos sed y estamos desnudos. Noten que son tres elementos que se solucionan con dinero. Si Pablo tiene hambre, padece hambre, con dinero lo puede solucionar. Si padece de sed, igualmente con dinero, así como estar desnudo, es decir, falta de ropa o de vestido, se solucionaría con dinero. Quiere decir, por lo tanto, que Pablo en esta época o en este momento de su ministerio, de su vida, no tenía dinero. Luego sigue diciendo: somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ustedes saben lo incómodo que es no tener morada fija. Lo más seguro es que tú y yo, después de nuestra jornada laboral, o aquellos que estudian después de haber ido a cumplir con sus deberes académicos, o cualquier actividad que nosotros realicemos fuera de casa, pues sabemos que hay un lugar al cual nosotros vamos a llegar. Está la cama, está un televisor, están tal vez unos muebles, algo donde reposar y disfrutar. Un lugar cálido, tal vez si hace frío, qué sé yo, pero el hecho de tener un lugar donde llegar, eso trae alivio, trae de alguna manera tranquilidad a tu vida. Pero Pablo no tenía esto. Él está expresando que no tenía morada fija. El versículo 12 sigue diciendo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Sigue diciendo una cantidad de situaciones donde se sufre, donde se experimenta aflicción, donde se experimenta tribulación. Y todo esto lo experimentó el apóstol Pablo. Y no queda allí. Miremos en 2 Corintios 1:8. 2 Corintios 1:8, lo que sigue diciendo la Biblia en relación a la vida de Pablo. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y él les está diciendo que él no quiere que ellos ignoren acerca de las tribulaciones que él ha experimentado, que Pablo ha experimentado junto con los que lo acompañaban. Dice que en Asia experimentaron una tribulación tal que ellos
perdieron la esperanza de seguir con vida. Lo más seguro es que ellos pensaron que hasta ahí llegaban sus días y que lo próximo sería partir a la presencia del Señor. Estuvieron en una situación tan delicada de vida o muerte. Gracias pues para nosotros y para el bien del cristianismo que Dios le permitió experimentar unos días o un tiempo más de vida, pero así Pablo pensó que ya habían llegado al fin sus días. En 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 30 dicen de la siguiente manera: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces miren todo lo que Pablo está describiendo que sufrió. Y esto es un resumen, nosotros lo leemos así rapidito, tal vez ni 30 segundos nos llevamos. Pero el minuto a minuto, el segundo a segundo que en el que Pablo vivía o experimentaba cada de uno de estos sufrimientos, pues es algo a considerar. Ahora, noten una cosa. Pablo en estas cosas que está describiendo aquí, en ninguna de esas, él se puso a culpar al diablo ni a reprender. En ninguna de momentos yo no veo registrado que Pablo estaba diciendo que él decreta que el diablo le va a devolver lo que le robó, que zapatea, ni nada. Él está aceptando sus tribulaciones y él dice que a pesar de ella, su preocupación es las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? Si están creciendo en el conocimiento del Señor, si las iglesias no se están dejando influenciar por falsos predicadores, por gente que viene con doctrinas erradas. Esa era su preocupación. Pablo no se preocupaba tanto por lo que no tenía o por lo que estaba perdiendo eventualmente en su vida. Él estaba enfocado en cumplir su ministerio. Él estaba enfocado en que el evangelio corriera, fuese predicado y que donde ya se establecieron iglesias, entonces allí estuviesen bien cuidadas. Algo que quiero que nosotros notemos aquí en el versículo 29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo está dando a entender que él se enfermaba y él no veía cosa grave en que un cristiano se enferme. Él no veía cosa grave en que él se enfermara, pues es parte de nuestra vida natural. Enfermarnos no significa por eso que Pablo estaba en pecado. Es decir, no quiero decir que Pablo no pecaba. Lo que quiero decir es que no necesariamente Pablo estaba enfermando porque estaba en pecado. Entonces nosotros debemos analizar y considerar, y a veces practicamos ciertas cosas en nuestra vida y en las iglesias que no tienen fundamento bíblico y que no vemos la práctica en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la práctica de los primeros creyentes, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Sin embargo, pues abrazamos ciertas prácticas, ciertas observancias al interior de la iglesia porque simplemente la heredamos de tradiciones, y tengamos cuidado con eso. Entonces, conocer y reconocer esta realidad nos llevará a enfrentar y a soportar de manera positiva nuestras propias tribulaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando tú sabes como creyente que las tribulaciones van a estar presentes, que van a venir, tú no te vas a sentir condenado porque alguien te enseñó que eso entonces es producto de tu falta de fe o producto de tus pecados. Porque es que te enseñaron que un cristiano debe vivir en lujos, debe vivir en comodidades, debe vivir en los mejores barrios, los mejores edificios, que un cristiano debe comprar los mejores vehículos, debe usar los mejores relojes. En fin, te enseñaron que un cristiano es una persona que en términos de bienes materiales vive una vida abundante, cuando el mensaje del evangelio es un mensaje que es rico en términos espirituales.
más que en bienes materiales. Si Dios quiere bendecirte, pues gloria a Dios. Dios te bendijo con bienes materiales, pero no significa que a todos los cristianos entonces Dios está obligado a bendecir de esa manera. Dios es Dios y Él sabe lo que hace y cómo lo hace y con quién lo hace y con quién no lo hace, ¿verdad? Entonces, si tú aprendes a vivir la vida cristiana sabiendo que las tribulaciones inevitablemente las vas a experimentar, y si las estás viviendo en este momento y tú llegas a saber que es porque Dios las propicia o las permite en tu vida para un buen propósito, entonces tú vas a vivir un poco más tranquilo, quitándose ese peso de culpabilidad donde tú mismo te maltratas, creyendo que la culpa es tuya. Dios tiene que procesarte, Dios tiene que tratarte, Dios tiene que quitar cosas de ti, y solo Dios sabe que algunos de nosotros aprendemos por la vía del consejo y otros aprendemos por la vía de la tribulación. Si la Biblia nos dice que nos gloriemos en las tribulaciones, está diciendo que estas en sí mismas son buenas. Por supuesto, aunque en el momento que las estamos viviendo no son agradables, ¿verdad? Y si son buenas, debemos, por lo tanto, alegrarnos y emitir acciones de gracia. Y por eso voy a demostrarte que en la Biblia, en muchos pasajes, nos dice que nos alegremos por las tribulaciones, ¿verdad? Y si nosotros somos conscientes de que traen un bien a mi vida, pues al yo emitir acciones de gracia por ellas, de alguna manera me estoy gloriando en ellas. Miremos lo que dice 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y ojo con este versículo. Este versículo es muy diciente. Si nosotros lo analizamos detalladamente, podemos sacar mucha información que nos va a ser útil para nuestra vida cristiana, para nuestra práctica cristiana y para colocar cada asunto en su lugar. Dice así, 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que dice en la primera parte. Que para que las grandezas de las revelaciones, por supuesto a Pablo se le dio mucha revelación. Pablo tal vez sería el apóstol que más tendría que presumir de lo que se le dio, de la información que se le dio. Sin embargo, Dios sabía que eso podía darse en la vida de Pablo, y miren lo que hizo Dios, que para que estas revelaciones no lo hicieran en él que se vanagloriara o que presumiera, qué sé yo, dice que le fue dado un aguijón en su carne. ¿Y qué representaba ese aguijón en su carne? Dice, un mensajero de Satanás. ¿Qué es un mensajero de Satanás? Así como el Señor tiene sus mensajeros, los cuales son los ángeles, así también Satanás tiene sus mensajeros, los cuales son los demonios. Entonces, Pablo estaba reconociendo que en su vida había un espíritu de parte de Satanás, un espíritu maligno que lo abofeteaba. Es decir, que de alguna manera había una situación en la vida de Pablo que él no quería vivir y que eso traía a su vida algún tipo de sufrimiento. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si es un pecado. El hecho es que la Biblia no es clara en relación a eso. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Todo queda en el campo de la especulación. Pero lo que sí es cierto es que esto vino a su vida para que no me enaltezca sobremanera. Y luego, ¿qué hace Pablo? Pablo no reprende al diablo. Pablo no echa fuera el espíritu inmundo. Pablo no zapatea. ¿Qué hace Pablo? Pablo se va directo al Señor, porque él sabe que el Señor es el que puede quitarle eso de su vida, entendiendo que la voluntad de Dios estaba en medio de eso. Porque dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le responde,
diciéndole, confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo no puede controlar eso que viene a su vida para que lo abofetee, Pablo se está viendo en una condición de necesitado, y ese necesitado es de Dios, que él por sí mismo no puede todo, no lo puede en su vida hacer todo, que en todo tiempo y en todo momento va a depender de Dios. Y cuando él vive situaciones o experimenta situaciones donde él no puede controlar, eso lo hace débil. Pero dice él que cuando entonces es débil, el poder del Señor viene a suplir la necesidad humana y lo sostiene. Entonces el poder del Señor, la fuerza del Señor interviene, y eso es lo que Pablo dice, que de alguna manera él se gloria de eso, de que el poder de Dios viene a su vida, y es cuando manifiesta que por lo tanto de buena gana se va a gloriar más bien es en las debilidades que en sus fortalezas. ¿Para qué? Para que sobre él repose el poder de Cristo. Luego en el versículo Dios dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, que se goza en afrentas, se goza en necesidades, se goza en persecuciones, se goza en angustias, porque cuando Él es débil, entonces al mismo tiempo se hace fuerte, porque en su debilidad humana se hace fuerte es en el poder del Señor. La debilidad humana hace que el poder del Señor se manifieste, para que en última la gloria y la honra no lo reciba el ser humano, sino que lo reciba el Señor. Y al recibirlo el Señor, Pablo dice que se va a gloriar en sus debilidades, porque sus debilidades traen el poder del Señor actuando en su vida. Entonces, notemos esto, ¿verdad? Un mensajero de Satanás, un demonio, alguien malo, ¿verdad? Pero fue usado por Dios para hacer un bien sobre la vida de Pablo. Entonces, si a la final hace un bien sobre nosotros, aunque no lo veamos aún, es un gran motivo para gloriarse en eso. Entonces noten, la vida de Pablo estuvo rodeada de sufrimientos, de persecuciones, de tribulaciones, de hambre, de desnudez, de azotes, de a punto de morir, de una cantidad de cosas, que es lo que yo les decía en el primer video. Si alguien, un inconverso, alguien que no entiende el reino de Dios y los asuntos del reino de Dios, diría que Pablo está loco, porque Pablo, al predicar el evangelio, él predica que el evangelio es victoria en Cristo Jesús. Él predica que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él predica, por lo tanto, a que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero la gente dirá, pero mira tu vida. Pablo, tú has pasado sufriendo. Tu vida es lamentable. Cualquiera diría, tu vida no es atractiva. Entonces, ¿cómo vas a hablar y a decir que es una vida de victoria, una vida abundante, si mira cómo estás? Porque los asuntos terrenales en nada tienen que ver o no son comparables con los asuntos del reino de Dios. Los asuntos terrenales son meramente naturales y los asuntos del reino de Dios son meramente espirituales. Las cosas como se mueven en el mundo natural son totalmente distintas a cómo se mueven en el mundo espiritual. Lo que, por ejemplo, lo que para el mundo es victoria, para lo que para el mundo es vencer, para el reino de Dios es un concepto totalmente diferente ante los ojos de cualquiera. Entonces no podemos hacer esa mezcla. A veces tomamos los conceptos del mundo, a veces tomamos los patrones del mundo y queremos forzar y meterlos en las iglesias, y queremos que dentro del reino de Dios las cosas funcionan como funcionan fuera de la iglesia, y no es así. ¿Qué le pasó a los fariseos en la época de Jesús? Jesús los confrontó porque interpretaron las profecías de una manera natural. Esperaban un rey con su ejército, un rey que venía a pelear, un rey que venía a hacer la paz con las naciones, no entendiendo de que todo el asunto de las profecías del Mesías eran en términos espirituales, no en términos naturales. Así a veces nos pasa, y a veces nos dejamos que nos confundan con estos asuntos. Yo quiero mencionar otras citas, por si de pronto alguno todavía tiene duda. Yo quiero traer otras citas donde dejan ver
cómo los sufrimientos, cómo las tribulaciones deben ser motivos de alegría en nuestra vida y de gozarnos, no cuando las estamos experimentando, pero sí porque ellas están presentes en nuestra vida, debemos alegrarnos. Muchos pasajes, vamos con Mateo 5, del versículo 10 al versículo 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Escúchenme bien, aquí no están hablando de la justicia humana, están hablando de la justicia divina. La justicia divina es perfecta, mientras que nuestra justicia es imperfecta. Por lo tanto, si nosotros estamos padeciendo persecución por mi propia justicia, porque yo de pronto dije algo, hice algo, apoyado en lo que a mí me parece que debe ser correcto, entonces estoy sufriendo una persecución porque yo me la busqué. Pero cuando yo sufro por causa de la justicia perfecta divina del Señor, entonces es diferente, entonces vamos a ser bienaventurados. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Otro detalle importante, Jesucristo dice que son bienaventurados cuando por su causa, por la causa de Él, no por la causa tuya, no por la causa de otro ser humano, por muy espiritual que parezca esa causa, asegúrate que tú estás sufriendo persecución y que están hablando mal de ti, pero por la causa correcta, por la causa de Cristo. Luego sigue diciendo, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Hechos 5, los versículos 40 al 42 dicen de la siguiente manera: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, escúchenme bien, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Acababan de experimentar azotes, pero salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por supuesto, el contexto me dice el nombre de Jesucristo. Si notan, la palabra nombre tiene la letra inicial en mayúscula. Entonces, experimentaron gozo porque fueron considerados dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Luego el 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escúchame bien, cuando tú escuchas la palabra concedido, ¿a qué te suena? ¿No te suena a un privilegio? Suena a privilegio, por lo tanto dice que a nosotros se nos fue concedido a causa de Cristo, a causa de nuestro Señor, no solo que creamos en Él, sino también se nos concedió el padecer por Él, también se nos concedió el sufrir por Él. Y si es una concesión, y si es un privilegio, pues entonces debemos alegrarnos y gozarnos, porque si viene de Dios, que de hecho lo es, va a traer un beneficio a mi vida y va a glorificar mi sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1, del 2 al 3, dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ojo, aquí no dice que tened por gozo o tenés por poquito gozo, está diciendo tenés por sumo gozo. La palabra sumo significa grande, máximo gozo, cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Una prueba es una situación que yo no deseo vivir, es una situación difícil, es una situación a contrario a lo que mi bienestar pide, es algo incómodo, pero dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en ella, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce algo bueno. La prueba, algo que he sufrido, trae algo bueno a mi vida, por lo tanto me debo gozar. Primera de Pedro 4, los versículos del 12 al 14, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ojo, está diciendo, ustedes sabían que esto era así. Recuerdan el primer video cuando les decía que nosotros hemos sido llamados a sufrir. Hemos sido, en otra versión de la Biblia dice,
Ustedes fueron destinados para esto, es decir, para experimentar sufrimientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pedro lo está diciendo, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. El 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Escúcheme bien, lo dije en el primer video, los sufrimientos en nuestra vida son una extensión de los sufrimientos o los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Continúa leyendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En Romanos 8, versículo 35, dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ningún sufrimiento. Todo lo que acabo de leer es sufrimiento. Es escasez en algunas situaciones. Es problemas al interior del hogar, problemas con los hijos, problemas con el jefe, problemas en el trabajo. Hay una cantidad de situaciones que nosotros no podemos controlar, que llegan a nuestra vida, que van a llegar a nuestra vida inevitablemente, ¿verdad? Pero la Biblia me está diciendo, ninguna de esas cosas te va a separar del amor de Cristo. En 2 Corintios 4, del 17 al 18, dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ojo, aquí dice una leve tribulación momentánea, no están diciendo que nuestras tribulaciones deben ser pequeñas, porque alguien podría interpretar que, mira, ahí dice la palabra leve, date cuenta que leve significa que un cristiano, sus sufrimientos deben ser leves. Lo que está diciendo leves es en términos de lo que dura la vida del ser humano, comparado con la eternidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego sigue diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las cosas de este mundo terrenal, sino las cosas que no se ven, las cosas del mundo espiritual, la vida que nos espera. Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar tu vida? Máximo 120, 130 años, 150 años. Y hasta ahí llegó. Eso fue algo leve y temporal. Pero las cosas espirituales, las que no se ven, son eternas. Entonces, analiza el primer video, analiza el segundo video y date cuenta, yo no me estoy inventando nada de esto. Ha estado siempre allí en la Biblia. Nos hemos dejado desenfocar diciendo que la vida del creyente debe ser una vida de color de rosa. No, vamos a experimentar tribulaciones. Dios las va a propiciar en nuestra vida, pero Dios tiene el control. La Biblia dice que las tribulaciones para el que no es creyente son para muerte, pero para el cristiano son para vida, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. No miremos las tribulaciones con ojos terrenales, miremoslas con ojos espirituales. No dejemos que el dolor que éstas producen impidan ver la gran bendición que éstas representan para nosotros. Dios las propicia más que para obtener un beneficio en este tiempo, son para la eternidad. Al fin y al cabo, estas tribulaciones en un verdadero creyente no representan nada en comparación con la tribulación eterna que merecíamos. ¿Cuánto tiempo merecíamos nosotros estar en el infierno? Eternamente. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios decidió llamarnos. Dios decidió tomarnos de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo Jesucristo para que gocemos la vida eterna a su lado. Pero mientras se manifiesta el estar en su presencia, mientras estamos aquí, vamos a experimentar tribulaciones, las cuales son necesarias. Tal vez tú no eres un creyente, me estás escuchando, has escuchado estos dos videos, los has visto. Y yo te quiero decir, no hay mayor garantía para la vida de una persona que estar en Cristo. Jesucristo trajo una propuesta al mundo, trajo una propuesta y es su mensaje, es el Evangelio. El Evangelio es la solución a la mala noticia, la cual reza que todos los seres humanos estamos condenados eternamente. Pero Dios
envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te sugiero que mientras estés vivo y mientras nuestro Señor Jesucristo pueda ser hallado, búscale, acércate a Él, lee la Biblia, ves a una iglesia cristiana y asegúrate que sea de sana doctrina. Pero es mi invitación para ti que no descuides algo tan precioso como es la eternidad. Tú decides dónde quieres estar esa eternidad. Si quieres estar en tormento o quieres estar al lado de la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, me despido de este video. Estén atentos a unos próximos porque vamos a continuar trayendo enseñanzas que nos van a mostrar tal vez un punto de vista que no nos los habían enseñado así. Chao, chao.